Y ahí escuchábamos la canción que da pie a nuestro compañero columnista Juan Enríquez. Hola JP, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, gurizada? Muy bien, muy bien. Acá te saluda Martina López, Eduardo Sánchez y Facu de Tomasi. JP, ¿cómo te va? Chicos? ¿Todo bien por ahí? Hola, Juan. ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, acá desde Entre Ríos, tratando de paliar este momento difícil, ¿no? Así es, con frío que tampoco deja mucho, ¿no? Sí, muchísimo frío. Lo que tienen quizás los rosarinos se identifican un poco más conmigo en términos de la cercanía al río y la humedad. Tanto el frío como el calor se padecen muchísimo más que los climas áridos, así que la sufrimos. En este momento hace mucho frío, ha bajado la temperatura y bueno, por ahí genera un poco de inestabilidad en términos de que hay mucha gente necesitada que no tiene la alimentación suficiente o el abrigo suficiente para este tiempo complicado. Sí, comparto totalmente también la preocupación por esto último, aunque debo confesar que la semana pasada comentaba a comienzos del programa, no sé si nos estabas escuchando, que estuve en Buenos Aires y la verdad que hacía mucho tiempo que no tenía tanto frío como ese jueves y viernes que pasé en Buenos Aires. No estoy muy seguro de por qué pasó ahí, pero el viento particularmente es algo que además escuché a muchos porteños y a muchas porteñas mencionar de que no era una sensación mía, sino que efectivamente bajó muchísimo la temperatura y estaba muy duro, la verdad que muy duro, muy cruel. Acá Sí. en Porteñolandia la verdad es que el frío pegó muy rápido, o sea, muy temprano en el año, digamos, y muy fuerte, vamos como por la segunda ola polar, realmente, de hecho ayer subió un poco la temperatura y ahora estamos entrando de nuevo a una ola de frío grande, así que eso tampoco nos deja disfrutar, pero bueno, tenemos la Copa América como para encontrar una buena en tanto Sí, tío. por ahí es un llamamiento, ¿no? A la organización popular, esa unidad que existe por la selección, ese fanatismo, esa verborragia y esa pasión para defender la bandera, que sería importante también en algún momento, y lo traslado en términos de utopía, plantearlo para que se defienda la soberanía del país, ¿no? Que por ahí es un término que muchas veces no se discute, no se debate y gran parte de la población está de espaldas a este momento que atraviesa la Argentina, donde se aprueban leyes que están entregando todo el patrimonio nacional y nosotros festejamos los golazos de Lautaro Martínez, pero es como que resulta un tanto incoherente en términos de otras cosas que está dejando el país en el camino, ¿no? Bueno, es una pena, pero es un desafío futuro. Yo planteaba hace unas semanas atrás, cuando estaba por empezar la Copa América, que no seamos tan pelotudos, ¿no? De perdernos en la pelota y no darnos cuenta de lo que está pasando. Como ya pasó, sí, tal cual. Incluso, JP, te agrego ahí que digo, para que repensemos, y veo ahí una oportunidad de que esto de la soberanía, de lo que nosotros hablamos a veces de manera grandilocuente, digamos, pero digo, cómo estamos viendo esta Copa América, ¿no? Cómo está sucediendo este espectáculo del fútbol en Miami. Digo, qué tan privado es para los argentinos el disfrute, el poder ver a Messi, el poder ver a Di María, digo, a poder ver a los campeones del mundo que van a quedar en la historia, digo, nos es privado a nosotros y es llevado, digamos, a la tierra de la libertad, a que lo disfruten otros, ¿no? Y cómo ahí, digo, el fútbol es una cultura popular. El otro día lo señalamos, de dónde salió Diego y que el fútbol argentino es lo que es también por Diego. Entonces, realmente hay algo para repensar que estamos perdiendo también. Más allá de que hayamos salido campeones, se nos está privatizando también ese disfrute. No, pero fíjense cómo se lo extraña Maradona en todos los órdenes como exponente de lo popular, ¿no? El otro día salieron fotos inéditas de su etapa como Cebollita y quienes rememoramos un tanto su figura
pensábamos que en este contexto histórico seguramente hubiera vertido alguna opinión acerca, como lo hizo a lo largo de toda su trayectoria, a veces también equivocándose, pero manteniendo una coherencia muy pocas veces vista, defendiendo lo popular, defendiendo sus raíces, defendiendo a los sectores humildes de la patria, los jugadores de fútbol que ganan poco, siendo él un privilegiado dentro de ese contexto. Y hoy parece que nuestros jugadores están solamente en la burbuja de ganar el partido, de conseguir trofeos, pero muy pocos se expresan en relación a los contextos, ¿no? Al contexto que atraviesa la Argentina y al padecimiento que tiene mucha gente. Creo que en su momento el Dibu hizo alguna expresión cuando ganamos el Mundial, que se lo dedicaba a la gente que sufría, que no podía ver el Mundial o algo así, pero muy tibio todo, muy demasiado tibio, considerando que son exponentes de la cultura popular que tienen referencia sobre todo en las juventudes, ¿no? Necesitamos más exponentes de la cultura que se expresen en favor de lo popular, y lamentablemente hoy hay muy pocos. Yo no sé si es tanto tibieza, JP, me permito ahí. Creo que hay un disciplinamiento muy grande. Digo, como que posicionarse hoy tiene un costo, digo, para una figura pública muy grande. Digo, no es que para Maradona no lo tenía, digo, a Maradona no le importaba ese costo, se entiende, y de hecho ha pasado coyunturas mucho peores. Pero bueno, creo también eso, en el sentido de que, digo, vamos a disfrutar de la Copa América y vamos a disfrutar de Messi igual, pero sí, yo me quedo con el Messi con Estela de Carlotto, levantando la memoria, y en un momento en donde el disciplinamiento político no primaba en nuestro país. Bueno, nada, elijo quedarme con eso. Sí, el hecho de que no hayan querido conmemorar el Mundial en Casa de Gobierno, en Plaza de Mayo, festejando con todo el pueblo en la plaza, ya es toda una señal. Me parece que el disciplinamiento pasa por no tener cercanía con lo popular, pero nunca tienen cuestionamientos en tener cercanía con los sectores vinculados al poder económico, digamos. Entonces siempre pasa por ahí. Pero bueno, vayamos un poco a lo nuestro. Seguimos en lo nuestro, sí. Y nos vas a hablar justamente de esto que estábamos trayendo, ¿no? De la desigualdad. Sí, justamente fue como una pequeña introducción, decir que la semana pasada, bueno, primero decir que hay un coeficiente a nivel internacional, que es el coeficiente de Gini, que es un número que va entre 0 y 1, que se utiliza como parámetro para medir la desigualdad, la distribución de la riqueza en los países, ¿sí? Y Argentina estuvo reflejando el dato del primer trimestre del año 2024 bajo la era Milei, y pasamos de un 0,43.5 a un 0,46.7. Si fue un crecimiento, fíjate, estamos prácticamente en niveles muy cercanos al 2001 en términos de desigualdad, en muy pocos meses, ¿sí? Esto marca de que el número más cercano a 0 habla de países que tienen mejor distribución de la riqueza, y cuanto más cercano a 1 hablan de países que tienen peor distribución de la riqueza y peores condiciones de desigualdad. Por ahí el número no indica mucho, pero cuando comenzamos a desmenuzarlo y a transformarlo en datos concretos, marca este nivel de situación. Lo hecho es que este número está marcando que la Argentina aumentó estrepitosamente su desigualdad desde diciembre a esta parte, y eso no hace más que remarcar el efecto de una política vinculada con el poder económico internacional, de destrucción de la industria nacional, del desempleo, de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y sobre todo, y algo central, que es el motor del PBI, la caída del consumo, ¿sí? La caída del consumo popular, porque en ese caso, analizando balances de las empresas más importantes, ese consumo que perdió el ciudadano de a pie en sus bolsillos, en su poder de compra, se trasladó en términos de transferencia de riqueza a las empresas más importantes de la Argentina, y ahí está la explicación del funcionamiento de la economía y del comportamiento regresivo que tiene este modelo económico que está teniendo vigencia de diciembre del año pasado. Qué momento complicado, ¿no?
Sí, es un momento muy triste y además nos obliga a repensar todo lo que cuesta construir. A veces uno se plantea lo sencillo que resulta para estos poderes efectuar un efecto de transferencia tan rápido, ¿no? Porque para un proyecto popular, cuando le toca gobernar, transformar esos guarismos en la realidad concreta siempre demanda mucho tiempo. Sí, En cambio, desde el poder económico, cuando se gobierna, como en este caso se está gobernando en la Argentina desde el poder económico, pareciera que ellos reúnen las condiciones como para, desde en poco tiempo, generar esas transformaciones que necesitan para apoderarse de mayor cantidad de la riqueza. A los que somos un poco docentes de economía, siempre transmitimos la idea de que estudiar economía de alguna manera tiene que ver con poner en discusión quién se queda con la riqueza, porque muchas veces desde la ortodoxia económica no se suele transmitir ese pensamiento, siempre se retransmite el pensamiento que está vinculado a la idea del sistema, y nosotros de alguna manera pretendemos poner en discusión ese sistema que de hecho genera desigualdad, ¿sí? Venimos a eso desde la heterodoxia y bueno, estamos perdiendo de manera catastrófica esa batalla cultural, pero obviamente no hay que angustiarse y hay que buscar todas las maneras posibles de revertir este momento, porque seguramente más temprano que tarde van a volver a aflorar esas ideas que marcan que la justicia social es un marco vinculado plenamente a la dignidad y a la igualdad de nuestros pueblos. Sí, ahí Juan, y para aportar algo a esto que traes, me quedé pensando en hacer un cruce. Antes Martina hacía mención hace un rato a cómo desde diferentes disciplinas nos vamos acercando a la economía a partir de la participación en CEPA, digamos, y cuán necesario es, más allá de la formación de cada uno y de cada una de quienes integramos CEPA, cómo podemos aportar, para hacer un cruce o un aporte desde la ciencia política, lo que realmente, digo, más allá de los efectos que tiene esta variación en el coeficiente de Gini, lo que a uno, no sé si no deja de sorprender, pero que pone o enciende una alarma extra, además de esta variación, es que hay una defensa, ¿no es cierto?, desde el oficialismo, desde Milei, a la idea de desigualdad. Y el aporte que quería hacer es que hace poco leía el trabajo de un colega de acá de la UNR, un gran colega, un investigador, un doctor en ciencia política muy interesante, que trabaja la idea de neoliberalismo y que plantea justamente que más allá de ser, son muchas escuelas las que conforman el neoliberalismo, etcétera, no quiero andar en esto, pero coinciden todas estas escuelas, incluida la que sigue nuestro presidente, coinciden en que el neoliberalismo tiene tres grandes enemigos. Uno es la idea de democracia, otra es la idea de sociedad y finalmente la idea de igualdad. Son escollos que hay que superar o romper o destruir para poder efectivamente instaurar la idea civilizatoria que tiene el neoliberalismo, ¿no? Entonces, esa batalla cultural que vos mencionaste recién, que es lo que me dispara esta suerte de reflexión y préstamo que hago al colega, es fundamental, digamos, es fundamental, y que hay efectivamente acá doctrina. Hoy hablábamos muchísimo sobre las verdades peronistas. Hay doctrina, hay pensamiento nacional que vienen a combatir esta defensa de la desigualdad como principio rector de una sociedad conformada solamente por individuos y ya. Nada, lo dejo como una cuestión a profundizar y a reflexionar por ahí en futuras columnas. Sí, coincido con vos, y también me gustaría agregar que es importante reconocer que tenemos una enorme doctrina desde el campo nacional y popular, y no asocio doctrina solamente al justicialismo, sino hablo desde lo teórico, ¿no? Tenemos grandes pensadores y muchísimas teorías que sostienen la idea de la distribución de la riqueza, de la justicia social y demás, pero me parece que la gran falla pasa por la comunicación. Insisto con eso, y creo que una de las principales virtudes que tiene esta gestión actual de Milei, de las pocas que se puede considerar,
sobre todo defendiendo sus intereses, ¿no? Es la de comunicar. Ellos tienen capacidad de fijar agenda, independientemente de que tienen la gran cantidad de los medios que forman parte del sistema económico, además a su favor, han logrado, y quizá hemos tenido que ver mucho desde el campo popular en no poner un contrapeso a eso, conformar un sentido común donde no se sabe cuál es la verdad. De hecho, hoy se conoció el tema de el récord de emisión, digamos que nuevamente en concomitancia con lo que fue el año 2019, no hay emisión y sube la inflación, o en este caso hay emisión y la inflación ha bajado. Entonces, como muy incoherente con esa teoría ortodoxa de que el único factor causante de la inflación es la emisión de dinero. Pero me parece que a este proyecto popular que de alguna manera pretendemos encarnar quienes andamos por la heterodoxia de la economía, le faltan más divulgadores, ¿sí? Por eso creo que el trabajo que viene haciendo CEPA desde hace mucho tiempo, tanto en redes como en charlas en los territorios, en las básicas, en los clubes y demás, es fundamental, pero necesitamos más divulgadores de estas ideas para poder llegar a la población, sobre todo a nuestras juventudes, ¿no? Lo hemos hablado en otros programas, pero así como la década del 90 fue récord, que quienes ingresaban a las carreras de economía lo hacían porque seguían la figura de Cavallo, lo mismo pasa en la actualidad. Los jóvenes que comienzan a estudiar economía lo hacen siguiendo la figura de Javier Milei, y eso es un problema gigantesco que tenemos como generación, ¿no? Y como problema para los próximos años, lamentablemente. Sí, totalmente. También hay muchos profesionales que nos hemos metido, digamos, por ejemplo, en ciencia política, a fin de hacer un aporte, digamos, con formación universitaria. Pero sí, yo estudio política porque hubo un Néstor y porque hubo una Cristina. Y como que desde ese lado, bueno, también hay profesionales convocados, muchos, y probablemente más. De este lado, ¿no? Incluso Axel, sí. un economista que convoca estudiantes a enfilarse en las carreras de exactas. Sí, creo que esa oleada de incorporación en la política de los jóvenes y demás tiene que ver más con 10 años atrás, con la gestión de Néstor y Cristina, 2013-2015, pero recordemos que eso ya pasó hace 9 años y que desde un tiempo a esta parte, y dado falta de respuestas desde el proyecto popular en la gestión y fuera de ella, y el advenimiento de estos proyectos de orden liberal, conservador, como podría denominarse el de Milei, nos obligan a reforzar cada uno de los trabajos que venimos haciendo y a tener cierta unidad de criterio a la hora de conformar las estrategias de militancias a futuro. Cambió el mundo, cambió la Argentina, y bueno, deberemos repensar esas maneras para poder incidir en ese pueblo. Está lleno de pobres, siguiendo aún, sufriendo en este tiempo la figura de Milei con esperanza, ¿sí? Es muy loco como suena, pero suena y es real todavía, lamentablemente. Y es un problema que debemos tratar. Otra cuestión, como para configurar el tema de la desigualdad, decir que los países que tienen menor coeficiente de Gini, que tienen mejor distribución de la riqueza en el mundo, por citar Suecia, Dinamarca, Finlandia y demás, son los que tienen mayor presencia del Estado, ¿sí? Algo tan demonizado en la actualidad en la Argentina. Son los que tienen mayor presión tributaria, ¿sí? Como para tener en cuenta también. Y hay algunas figuras que se vienen aplicando en estos países que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de darle un subsidio a los abuelos que cuidan a sus nietos, ¿no? O a las madres, una discusión que en algún tiempo se dio acá, a las madres que cuidan a sus hijos y que no tienen la posibilidad de salir también.
Exactamente, reconocer las tareas de cuidado en todos los órdenes etarios de la sociedad. Eso no hace más que mejorar la distribución de la riqueza y aumentar el PBI vía consumo y vía gasto público. Entonces, sí hay que defender el Estado, y sí desde el Estado se puede transformar la sociedad, sobre todo incidiendo en las fallas o en las situaciones desiguales que genera el mercado permanentemente con su avaricia. Sí, totalmente. Sabemos que este Estado, o sea, este Estado gobernado por quienes nos gobiernan, tienen como objetivo la desigualdad, ¿no? De hecho, bueno, para sanear el balance del Banco Central han llevado por debajo de la línea de pobreza e indigencia a un montón de compatriotas. Lo que están haciendo con los jubilados, digo, también. Los jubilados son pobres. Totalmente, sí. Y son quienes han pagado con el cuero y con su poder adquisitivo estos 6 meses de gestión de Javier Milei. Básicamente el ajuste, quienes más lo han sufrido son los jubilados. Sí, es que la idea de un Estado chico, como se suele transmitir, ¿no? Este achicamiento del Estado, que es promocionada por el gobierno y denunciada por nosotros en estos términos, a mí siempre me parece que es por ahí pedagógica para poder dar cuenta o intentar dar cuenta de lo que está sucediendo, pero tal vez si uno escarba un poquito más, lo que se encuentra, así como en los 90, más que un achicamiento es una transformación del Estado, del rol del Estado. Un Estado que pasa de ser el responsable de garantizar cierta protección para los sectores más vulnerables de la sociedad y que intenta equiparar desigualdades con limitaciones, con errores, etcétera, a un Estado que es garante del poder real y fáctico, e incluso en este caso que garantiza la hiperconcentración en ese sentido. Un Estado casi que garantiza la legalización o la habilitación de un despojo. Eso sí, totalmente lo trae. Por ahí se habla de ausencia del Estado, pero no, el Estado siempre está presente tomando decisiones en favor de un sector, o de los trabajadores o del poder económico. Hay un ejemplo claro con todo este tema de la nueva ley base y demás, que es la modificación del impuesto a los bienes personales, que favorece a los 30.000 argentinos más ricos, o 300.000, podemos ampliar la base, y perjudica a 1 millón de trabajadores, que si bien forman parte de una escala que podría denominarse privilegiada para lo que es el contexto, no dejan de ser laburantes, ¿no? Entonces esa es una foto como desde el Estado, inclusive desfinanciando, porque se va a recaudar menos, se genera una medida exclusiva que favorece a los más ricos y perjudica a los sectores del trabajo, y así con un montón de cosas que vienen ocurriendo y que lamentablemente no sé dónde va a terminar. Sobre todo va a depender exclusivamente de la capacidad de reacción que tenga nuestro pueblo en función de cómo ve afectada su vida cotidiana. ¿Y sabes lo que yo estaba pensando con todo esto? Porque se están habiendo cada vez más despidos, las pymes se están cerrando, no hay posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo, ni formales ni informales. El Estado se aleja de la sociedad, del ciudadano, aunque tiene un rol preponderante en lograr que pase todo esto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con todos estos trabajadores? ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta gente? ¿Dónde va a quedar toda esta gente? Y van a pasar a situaciones de marginalidad, situaciones de pobreza, de indigencia. Sí, ya está pasando. Está pasando ya, pero estamos llamados a superar, como ya se ha superado en algunos casos, y estamos hablando del coeficiente de Gini, los niveles primero de pandemia y después de la crisis del 2001. Esto depende exclusivamente de la capacidad de reacción de nuestro pueblo, porque el nivel de hostigamiento, de avasallamiento a cada uno de los derechos es impresionante, y ninguna gestión ha sido tan cruel como esta. Sí, totalmente. Es tremendo lo que se está viviendo. Totalmente. Y bueno, esperemos juntar fuerzas para poder desde lo teórico, desde lo práctico, llevar ideas que contribuyan a transformar esta situación adversa para nuestro pueblo en días más felices, que pretendemos sean cuanto antes, para que el pueblo deje de sufrir. Sí, totalmente, muy claro, y en base a eso yo creo que más allá de seguir con esta tarea, como decías, que
es muy importante, esto de hacer llegar los datos y la producción de informes, y repensarlos, debatirlos, masticarlos hasta poder llevarlos de manera simple, clara, y con el impacto del día a día al bolsillo. Yo creo que tenemos, aparte de esa tarea que tenemos que continuar, tenemos que poder dar la batalla sobre lo colectivo en contra o en contraposición, digamos, de lo individual. Y acá me sumo a lo que decía Facu, full línea ciencia política y muy Foucaultiano, la verdad, también el colega que citaste de Rosario. Es muy interesante, y creo que es muy necesario formarse también, entender al neoliberalismo, entender al enemigo político, ¿no? En cuanto a proyecto político, no enemigo político en cuanto a figuras, para nada, que justamente viene a romper los lazos sociales, los lazos colectivos, la sociedad, y solo busca una realización individual que solo es posible para unos pocos, los que nacieron con ya la realización individual hecha por generaciones anteriores, eso se hereda. Entonces, me parece que ahí tenemos una batalla grande de poder comprender esto que decía Facu. Bueno, cuando nos dicen achicar el Estado, no es achicar el Estado, Telam lo cierran, pero ahora lo van a transformar en un organismo de propaganda del Estado, lo que decían que era Telam, ahora lo van a transformar efectivamente en eso. Entonces, no es un achicamiento del Estado, es una reforma del Estado, una reforma neoliberal del Estado. Me parece súper importante, Facu y JP, lo que trajeron. Genial, bueno, hay mucho por debatir, por discutir, pero como decía Cristina el otro día en la nota que tuvo en el medio Gelatina, hay una generación que ya no debate con la misma formación que lo hacía en otro tiempo, y se han reemplazado por ahí las tabletas por los libros, y se ha perdido esa situación de lo colectivo, como bien planteabas vos. Aquí, quienes estamos recorriendo un tanto las unidades básicas y los diferentes territorios, como están haciendo allí en Buenos Aires, vemos que hay una cefalía, una orfandad de parte de la población, de la militancia, de poder sentarse, debatir, escucharse, abrazarse. Creo que ese es un poco el camino, por eso hablaba de la necesidad de divulgadores que de alguna manera atenten o que trabajen exclusivamente en generar esos lazos colectivos que todavía están haciendo falta, y en generar esas nuevas construcciones de ideas para transformar esa realidad hostil que hoy atravesamos en la Argentina. Totalmente, JP. Bueno, te saludamos, pero antes de liberarte de este miércoles, queremos preguntarte cuál es la verdad peronista que elegiste para la consigna de hoy. Por ejemplo, si vamos a la verdad número 1, que habla de la verdadera democracia, es aquella donde gobierna el pueblo. La de Facu, muy bien, ahí esa coincidencia, compañeros. Elegí la misma, sí. Sí, pero es como que todas están de alguna manera muy concatenadas o relacionadas con las otras, y es imposible quedarse solamente con una, pero bueno, empecemos por esa voz y esa necesidad de que el pueblo sea el que genere ese ámbito de democracia que pretendemos. Y hoy, lamentablemente, el pueblo está sufriendo y no ha podido alzar esa voz de reclamo, de defensa de sus intereses. Esperemos que esa reacción que estábamos hablando hace unos minutos atrás, en algún momento se consustancie en la práctica misma y genere las transformaciones que estamos necesitando para de alguna manera revertir este momento difícil. Así es. Juan, bueno, gracias por responder la consigna, gracias por los datos que nos aportaste en la columna, y también por el debate que bueno, como le dijimos a Guido y tratamos de resaltar, creemos que es el mejor aporte que podemos hacer en vivo, este ejercicio de debatir, intercambiar ideas con humildad, con datos, con preparación, y bueno, con compañerismo. Así que muchas gracias, JP, y nos encontramos en el próximo programa seguramente, o el otro.
Gracias a ustedes, chicos, y felicitaciones por el esfuerzo de comunicar ideas permanentemente y generar debates. Nos volvemos a encontrar muy pronto y gracias por la atención y por el compañerismo de siempre. Un abrazo. Gracias, Juan. Otro, Un abrazo. JP.